de la entidad. Estas pruebas son de carácter eliminatorio, como lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Quienes superen las 3 pruebas escritas que son de carácter eliminatorio pasarán a la fase 2 de la convocatoria, que en esta gráfica está en el numeral 7, que se denomina curso de formación, que es el momento más importante para los empleos del nivel profesional de los procesos misionales. Luego, quienes aprueben este curso de formación serán ubicados en la lista de elegibles y, según el número de empleos vacantes, serán llamados a posesionarse o a tomar posesión del empleo en periodo de prueba. Las pruebas entonces son las siguientes, repito, para los procesos misionales del nivel profesional. ¿Listo? Para los empleos adscritos a los procesos misionales del nivel profesional, para ser más preciso. Tengo una prueba de competencias básicas u organizacionales que tiene un peso porcentual del 10% y que tiene un puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos sobre 100. Tengo una segunda prueba de competencias conductuales o interpersonales que tiene un peso porcentual del 20%. Esta es clasificatoria. Aquí no deben ustedes obtener un puntaje mínimo en esta prueba, aunque esto no es tan cierto. Y la prueba de integridad tiene un peso porcentual del 15%. Entonces, en las pruebas escritas, ustedes ya tienen evaluado el 45%, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que en esas 3 pruebas ustedes deben obtener al menos 70 puntos sobre 100 en el conjunto de las 3 pruebas para poder que sean llamados al curso de formación. Al curso de formación, que lo hace más exigente aún, solamente son llamados los 3 primeros puntajes de la fase 1 por cada empleo. Este curso de formación está relacionado o busca evaluar que ustedes evidencien los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo, y es un curso virtual que finaliza con otra evaluación escrita. ¿Listo? Entonces, allí ya nosotros tenemos una estructura del concurso, de los procesos misionales de la entidad. ¿Listo? Me preguntan varias preguntas. Les pido que vamos despacio con las preguntas porque seguramente las vamos a ir resolviendo. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? 6 meses para la convocatoria del régimen específico de carrera de la DIAN. ¿Cómo sé que el empleo es misional? Bueno, vamos a ver entonces rápidamente. Miren, yo les voy a compartir mi pantalla brevemente. Bueno, allí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy bien, entonces allí tenemos, vamos a ingresar a simo.cnsc.gov.co. Aquí yo voy a ingresar, disculpen perdón, estoy aquí tratando de ocultar la barra de favoritos. Ahí está, perfecto. Entonces yo allí estoy ya en mi cuenta personal del Simo. Yo voy a ingresar a mis empleos y aquí está el empleo al cual yo me postulé en la DIAN. Yo me postulo para que podamos hacer este tipo de ejercicios en nuestros seminarios. Si ustedes no saben, aquí dice inscrito. Si ustedes no saben si fueron admitidos o no admitidos, ingresan a resultados y allí les va a aparecer admitido, ¿cierto? Entonces, si quieren, digamos, si tienen dudas frente a ellos, ya saben, ingresan a panel de control, en mis empleos, hacen clic en resultados, ¿listo? Y miren que allí en resultados les va a aparecer la opción de descargar el manual de funciones de ese empleo al cual ustedes se postularon. En este manual de funciones me va a decir a cuál proceso está adscrito el empleo de mi elección. En este caso es planeación, estrategia y control. Ese es, digamos, el proceso. Entonces no hace parte de los procesos misionales de la entidad. Vamos a volver a las diapositivas. Entonces,
Vieron que el empleo al cual yo me postulé está adscrito al proceso de planeación, estrategia y control. Entonces no hace parte, miren que, como veíamos hace un momento, hay el proceso de planeación, estrategia y control es un proceso o una perspectiva de apoyo, ¿cierto? No hace parte de los procesos misionales de la entidad. ¿Qué son los procesos misionales de la entidad? Son las funciones esenciales de la DIAN, ¿cierto? Que son tres, como les mencionaba: la gestión tributaria del Estado, la gestión aduanera y la gestión cambiaria. Esos son los tres aspectos fundamentales a los que se dedica la DIAN. Digamos que los otros procesos son procesos que son de apoyo, son procesos que no están en el centro del objetivo por el cual existe la DIAN. Entonces, como el empleo al cual yo me postulé no hace parte de los procesos misionales del nivel profesional, tiene el segundo perfil de pruebas. ¿Listo? Pero frente a este primer perfil de pruebas de los procesos misionales debemos aclarar lo siguiente. Solo las tres primeras posiciones de la fase 1 son convocadas a la fase 2, según el número de vacantes de cada empleo, ¿cierto? Por ejemplo, hay un empleo que tiene 10 vacantes. Entonces van a llamar a las primeras 30 personas de la fase 1 para la fase 2, que es el curso de formación. El curso de formación corresponde a la Escuela de Impuestos y Aduanas o a una universidad o institución de educación superior. El curso tendrá una duración de 140 a 168 horas y será virtual. El curso es virtual, pero tiene una evaluación que es presencial. Listo, esto es importante porque esta es la regulación que hay hasta el momento de este primer perfil de pruebas que corresponde a los empleos del nivel profesional que hacen parte de los procesos misionales de la entidad. Ahora vamos a hablar del segundo perfil de pruebas. Listo. Paula nos pregunta, ¿los del nivel asistencial misional también les toca el curso de formación? No, solamente a las personas que hacen parte del nivel profesional y a su vez de los procesos misionales. Listo. La evaluación, ustedes ya seleccionaron la ciudad de aplicación de las pruebas escritas. En este momento, al momento de la inscripción, seleccionaron esa ciudad. Miren, esta conferencia queda grabada, ustedes la van a poder visualizar en nuestro sitio web y el día de mañana nosotros al correo electrónico de cada uno de ustedes les vamos a enviar el link de la conferencia con un código promocional para nuestros cursos. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del segundo perfil de pruebas. Y ojo que aquí están la mayoría de ustedes, para que estén muy atentos. Excepcionalmente, los empleos están adscritos a los procesos misionales, pero por regla general, los empleos tienen este segundo perfil de pruebas, que son empleos ajenos a los procesos misionales y que a su vez no sean del nivel profesional. ¿Listo? Con el perfil profesional no misional que nos pregunta Francisco, de este vamos a hablar. Tiene la siguiente estructura: divulgación, inscripciones, listo. Verificación de requisitos mínimos, también, de eso ya hablamos. Y luego vienen las pruebas escritas. 4 pruebas escritas. Estas 4 pruebas se aplican en un mismo momento, ¿cierto? Entonces, no hay más. Y aquí yo debo resaltar una característica de la convocatoria DIAN, y es que en ella no se hace prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no se asigna una puntuación a la formación académica o experiencia adicionales que demuestre el aspirante. Es decir, no tiene un plus, no genera un puntaje adicional el tener experiencia adicional o que exceda el requisito mínimo, y a la vez no genera un puntaje tener formación adicional. Es decir, a mí me piden en el empleo al cual yo me postulé un título profesional, un título de especialización y 5 años. Yo presento el título profesional, 3 especializaciones y 16 años de experiencia. Resulta que
Las dos especializaciones que exceden el requisito mínimo no me sirven para nada del concurso porque no hay una prueba de valoración de antecedentes, no me genera un puntaje. Lo mismo los 16 años de experiencia. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Que en el concurso se van a enfrentar en igualdad de condiciones las personas que simplemente cumplan con el requisito mínimo y las personas que tengan mucha experiencia y mucha formación. En la práctica esto es lo que sucede. ¿Listo? No hay prueba de valoración de antecedentes. Eso debe quedar claro para todos ustedes como concursantes. Luego viene entonces las pruebas escritas para este perfil, que son 4. Una prueba de competencias básicas u organizacionales, una prueba de competencias funcionales, una prueba de competencias conductuales e interpersonales y una prueba de integridad. Listo, allí están las 4 pruebas que me van a aplicar en este concurso. Luego, con el resultado de las 4 pruebas, se conforma una lista de elegibles, se llama a las personas que deban ocupar el empleo de acuerdo al número de vacantes, es decir, un empleo ofertado tiene 10 vacantes. La lista de elegibles va a estar ocupada por quienes superen el puntaje mínimo eliminatorio en las pruebas. Entonces, si en la lista de elegibles quedan finalmente 30 vacantes, si en la lista de elegibles quedan 30 personas, pero solo hay 10 vacantes, entonces al periodo de prueba solamente serán llamadas las primeras 10 personas que ocuparon la lista de elegibles. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de la convocatoria para la mayoría de los empleos. Vamos a ver entonces que adicionalmente esta prueba o esta convocatoria también tiene 2 pruebas que son eliminatorias. La prueba de competencias básicas u organizacionales y la prueba de competencias funcionales. Estas 2 pruebas son eliminatorias, en tanto se debe obtener 70 puntos sobre 100 posibles para poder continuar en el proceso de selección. Y adicionalmente, ustedes deben obtener 70 puntos sobre 100 posibles en las 4 pruebas para poder hacer parte de la lista de elegibles. Con ello yo quiero resaltar que esta es una convocatoria exigente. ¿En qué sentido exigente? Que tiene muchos momentos eliminatorios. Miren que tiene 2 pruebas eliminatorias y adicionalmente en el conjunto de las 4 pruebas ustedes deben obtener un puntaje de 70 sobre 100 al menos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes no pueden obtener un puntaje. Por ejemplo, la prueba de competencias conductuales o interpersonales no es eliminatoria, pero esta prueba vale el 40%. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes no tienen un puntaje alto en esta prueba, pues no van a poder hacer parte de la lista de elegibles, porque miren que deben obtener al menos 70 puntos sobre 100 en el conjunto, en el acumulado de las pruebas escritas. Allí tenemos entonces la estructura de la convocatoria para la mayoría de los empleos y presumo yo que para la mayoría de los asistentes a este espacio, porque la mayoría de los empleos convocados hacen parte de los procesos no misionales. Allí yo debo hacer una advertencia. Es muy importante que ustedes se hayan inscrito a esta convocatoria porque teóricamente la DIAN va a tener 3 convocatorias seguidas. Es decir, este mismo año debería abrir nuevamente convocatoria, asimismo el próximo año. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus empleos, o una gran cantidad de los empleos de carrera de la planta de empleos de la entidad están siendo ocupados en provisionalidad y recordemos que los empleos de carrera deben proveerse mediante concurso de méritos. Entonces, con este convocatorio, ustedes, si no obtienen el resultado óptimo, pues es un proceso de preparación que también puede servir para las próximas convocatorias DIAN. Pero nos estamos preparando para esta, entonces esa debe ser como el propósito. ¿Cómo identificar cuando un empleo hace parte de los procesos misionales? Ya lo vimos. Descargamos el manual de funciones y verificamos que el empleo haga parte de uno de los procesos misionales. Nos pregunta Kelly, ¿cuánto es el periodo de prueba? Para la convocatoria DIAN, el periodo de prueba es de 6 meses. ¿Listo?
al igual que en el régimen general de carrera administrativa. Roberto nos pregunta, ¿ya hay fecha estipulada de pruebas? No. Lo que pasa es que ustedes a esta convocatoria y a toda convocatoria deben prepararse para las pruebas con anticipación, porque, por ejemplo, hoy anunciaron que las pruebas para la convocatoria del sector defensa son el próximo 13 de junio. 15 días para estudiar, que es poco, ¿cierto? Es poco. Allí hay una particularidad y es que esa convocatoria se habían suspendido las pruebas, pero realmente siempre se anuncian pruebas con un mes de anticipación. Y vamos a ver en un momento que en estas convocatorias se están evaluando muchos temas, ¿cierto? Entonces ustedes deben prepararse exhaustivamente y no esperar a que les anuncien una fecha de pruebas. Juan de Dios nos pregunta que el empleo de él es de un proceso misional, pero del nivel técnico. Entonces, en ese caso, hace parte del segundo perfil de pruebas, no presenta curso de formación. Nos pregunta José Luis, ¿en qué tema debemos prepararnos ya que posiblemente aparezcan en las pruebas? Ya vamos a hablar de cómo prepararnos, de cuáles temas prepararnos, de cuáles temas debemos preparar de acuerdo al empleo al cual cada uno se postuló. Muy bien, listo. ¿Habrá ejemplos a las respuestas de las posibles preguntas? Bueno, vamos a ver en un momento ejemplos de preguntas. Por ejemplo, Emanuel dice que en el empleo de él, dice misional, cumplimiento de obligaciones deben ser tributarias, aduaneras o cambiarias. O sea, el empleo de Manuel sí hace parte de los procesos misionales de la entidad. Repito por última vez, si ustedes se postularon a un empleo de los procesos misionales del nivel técnico, van a ser parte del segundo perfil de pruebas que acabo de resaltar, no del perfil más exigente que tiene curso de formación. Muy bien, vamos a continuar, listo, porque ahora vamos a ir profundizando cada vez más en el contenido de las pruebas escritas. Entonces vamos a hablar, pruebas que se aplican en la convocatoria, ¿qué es lo que evalúan estas pruebas? Listo. ¿Cuáles pruebas se van a aplicar entonces en la totalidad de los empleos? Miren, se van a aplicar 4 pruebas para los procesos que no son misionales. Competencias básicas u organizacionales, competencias conductuales o interpersonales, competencias funcionales y la prueba de integridad. 4 pruebas en total, específicamente para los empleos no misionales. En los empleos misionales se aplican las mismas pruebas sin la prueba de competencias funcionales. Es decir, los dos perfiles de pruebas conservan una misma estructura, solo que en los empleos misionales no se aplica la prueba de competencias funcionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es el contenido. La prueba de competencias básicas u organizacionales evalúa aquellas competencias mínimas que debe cumplir y acreditar las personas que aspiren a ingresar a la entidad. ¿Listo? Esto no me da a mí una idea muy clara de qué es lo que se me está evaluando. Allí yo tengo un insumo de apoyo que es fundamental para prepararme para esta convocatoria, que es el mismo manual de funciones que yo les mostraba hace un momento. Vamos a volver a él. ¿Listo? Aquí estoy en este momento compartiendo pantalla. Aquí están viendo mi pantalla, ¿listo? Entonces vamos a ver el manual de funciones. Este es del manual. Recuerden, estoy en el CIMO. Yo descargo el manual de funciones y allí me abre el manual de funciones. El manual de funciones tiene información que es fundamental. Ya vimos que tiene el proceso al cual está adscrito el empleo, el propósito del empleo, las funciones del empleo, los requisitos de formación académica y experiencia, y miren lo que yo me encuentro acá. Competencias básicas u organizacionales. Ya les voy a resolver unas dudas sobre este punto. Aquí yo tengo competencias básicas u organizacionales que yo debo fortalecer de cara a las pruebas escritas. Vamos entonces a leer las que están previstas para este empleo, que es el empleo que Sebastián Monsalve eligió para presentarse a la convocatoria DIAN.
Comportamiento ético, miren qué es esto tan raro. Trabajo en equipo, orientación al logro, comunicación efectiva, adaptabilidad, orientación al usuario y al ciudadano. Miren, esto que acabo de resaltar, esos ejes temáticos, son ante todo competencias relacionadas con el ser o competencias del comportamiento. No son conocimientos. Las que voy a mencionar a continuación constituyen competencias relacionadas con el saber. Entonces, en este empleo me pueden evaluar conceptos de evasión, elusión y contrabando, ley de transparencia, gestión documental, código de ética y buen gobierno, código de integridad, sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, régimen procesal general, derecho probatorio, constitución política, derechos fundamentales, principios y estructura del Estado, hermenéutica, derecho constitucional, políticas estatales de servicio al ciudadano, MIPG o modelo integrado de planeación y gestión, y principios de la función pública. Conocimiento, ¿cierto? Entonces allí ya tengo un segundo elemento que se me va a evaluar en esta prueba. Primero hablamos de aptitudes, actitudes o en general de competencias comportamentales. En segundo lugar, me van a evaluar conocimientos. Y en tercer lugar, me interesa resaltar este punto de herramientas ofimáticas que ya es una habilidad. Es algo que me pueden evaluar en las pruebas. Entonces aquí yo tengo una primera orientación de cuál es el contenido de esta prueba de competencias básicas u organizacionales. Acudiendo al manual de funciones, yo puedo ver qué es lo que posiblemente me van a evaluar en la prueba de competencias básicas u organizacionales. Una pregunta que yo sé que me van a hacer. ¿Ustedes creen que les van a evaluar todas esas competencias que acabamos de mencionar? Yo estoy seguro que no, ¿cierto? Porque esto sería antitécnico. No les pueden evaluar todas esas competencias, pero sí les pueden evaluar algunas de ellas. Entonces ustedes ya saben cuál es el marco que ustedes deben tomar para prepararse para las pruebas. Miren que es un marco bastante amplio, pero ustedes ya cuentan con unos conocimientos que deben fortalecer de cara a las pruebas escritas. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa en estas pruebas? Ante todo, conocimientos. Ante todo, conocimientos. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, en este manual de funciones, que yo debo saber sobre sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, me van a preguntar específicamente por la ley 1755 del 2015 o ley estatutaria del derecho de petición, ¿cierto? Entonces yo ya sé que yo debo fortalecer ese conocimiento. También me van a preguntar sobre el régimen procesal general. Entonces yo debo saber, esto es un empleo que es para abogados, yo debo saber sobre el Código General del Proceso. ¿Qué se evalúa entonces? Conocimientos, específicamente conocimientos, pero además se evalúan competencias comportamentales, aptitudes, actitudes y en general competencias relacionadas con el ser. Cuando yo menciono trabajo en equipo, orientación al logro, comportamiento ético, adaptabilidad, son competencias comportamentales, son variables psicológicas de la persona que se evalúan a través de situaciones de trabajo y yo para estas competencias comportamentales no tengo que prepararme como si me tengo que preparar para los conocimientos. ¿Por qué? Porque yo no estudio cómo trabajar en equipo. Yo sí puedo fortalecer esta competencia de trabajo en equipo, pero yo no me siento a estudiar para mejorar la competencia de trabajo en equipo. O yo no me siento a estudiar como me sentaría a estudiar para fortalecer, por ejemplo, derecho constitucional, que es un tema que en el empleo que les acabo de mostrar va a ser evaluado o posiblemente va a ser evaluado. Entonces, no es la misma preparación que se tiene para, digamos, estos componentes de la prueba de competencias básicas u organizacionales. Y finalmente se evalúan habilidades. Hablo habilidades en este caso de herramientas ofimáticas, que no es propiamente un conocimiento, sino que es una habilidad.
En otras convocatorias se evalúan dentro de habilidades, por ejemplo, razonamiento lógico, razonamiento matemático, que pues al parecer en la convocatoria DIAN no va a estar, ¿cierto? Al parecer. ¿Por qué? Porque los contenidos de lo que se me va a evaluar me serán comunicados con un mes de anticipación a las pruebas escritas. Yo ya tengo un marco general a partir del cual yo voy a preparar las pruebas, porque en el manual de funciones a mí me dicen los conocimientos, las competencias que posiblemente me serán evaluadas. Pero un mes antes de las pruebas me van a informar de forma definitiva qué contenidos me van a evaluar. ¿Listo? Vamos a hablar de la segunda prueba. Hablo de la prueba de competencias conductuales o interpersonales. Entonces, esta prueba evalúa el conjunto de capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales y relacionamiento de conformidad con el diccionario de competencias de la DIAN. Antes de continuar, yo quiero resaltar una cosa. La prueba de competencias básicas u organizacionales es una prueba de carácter eliminatorio para todos los empleos, para todos, sean misionales o no misionales. ¿Listo? Tiene un peso porcentual que es muy pequeño, que es del 10%, es decir, a simple vista parece una prueba que no incide en mayor medida en el resultado global del concurso, pero ustedes deben obtener más de 70 puntos en esta prueba. Entonces es una prueba que deben preparar muy bien. Y esta es la prueba, es una prueba compleja, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en el empleo al cual yo me postulé, yo, por ejemplo, no tengo conocimientos en evasión, elusión y contrabando. Yo no tengo conocimiento en esos temas, no es mi área de especialidad. Entonces, a mí me tocaría estudiar esos temas, ¿cierto? Me tocaría estudiarlo desde cero si yo quisiera postularme a esta convocatoria, digamos, de una forma, pues, preparándome en buena forma, ¿cierto? Tendría que estudiar esos temas desde cero. Por eso esta prueba es compleja, porque me van a evaluar temas que por lo general no son de mi dominio cotidiano, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me evalúan sobre modelo integrado de planeación y gestión y para mí es un tema complejo. ¿Por qué? Porque si bien yo trabajo con asuntos relacionados con la función pública, no es mi área más fuerte, ¿cierto? Yo tengo nociones, conozco algo del anterior modelo estándar de control interno, conozco, digamos, algo del MIPG, ¿cierto? Pero para yo preparar este tema tengo que profundizarlo aún más. ¿Listo? Entonces, esta prueba es eliminatoria y es muy importante que nos preparemos muy bien para la prueba de competencias básicas u organizacionales. La segunda prueba es clasificatoria, igual es una prueba muy importante. La preparación para esta prueba es distinta, porque en ella la preparación no consiste tanto en yo profundizar en conocimientos que debo fortalecer, sino que en ella me van a evaluar competencias comportamentales. Según la definición que hace la misma DIAN o que se hace en normativa DIAN, esta prueba evalúa el conjunto de capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales y relacionamiento de conformidad con el diccionario de competencias de la DIAN. Hay un diccionario de competencias de la DIAN que me define las competencias comportamentales que me van a ser evaluadas, que en este caso para esta convocatoria se denominan competencias conductuales o interpersonales. En un momento vamos a conectar esto con ejemplos, ¿listo? Para que vamos construyendo paso a paso el seminario y al final nos quedemos con una idea completa del contenido de las pruebas, ¿listo? Por el momento estamos digamos que sentando las bases de lo que son las pruebas escritas. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Porque yo aquí tengo una definición. Pero, ¿qué es lo que se evalúa? Lo que se evalúa son lo que se denomina competencias comportamentales en la función pública en Colombia o competencias laborales relacionadas con el ser. ¿Por qué relacionadas con el ser? Porque ya aquí no son competencias relacionadas con el saber o con conocimientos o habilidades, sino que son competencias que, digamos, evidencian características o variables psicológicas de la persona. Entonces, en este punto, lo importante no es
estudiar un tema, sino saber cuáles son las competencias que me van a evaluar y cómo me van a evaluar estas competencias. Allí vamos nuevamente a compartir pantalla y les voy a mostrar qué es lo que dice el manual de funciones del empleo al cual yo me postulé. Allí vamos, ya tenemos mi pantalla. Entonces, bueno, nuevamente, descargo el manual de funciones. Aquí vamos desde cero, yo lo amplío. Ya vimos que hay unas competencias básicas u organizacionales y aquí voy a ver que hay unas competencias conductuales o interpersonales. ¿Listo? Entonces, miren que allí me van a decir las competencias que yo debo preparar. Comportamiento ético, comunicación efectiva, trabajo en equipo y adaptabilidad. ¿Listo? Allí yo tengo 4 competencias comportamentales, perdón, competencias conductuales o interpersonales que yo debo conocer, que me van a ser evaluadas en las pruebas escritas o que me pueden ser evaluadas en las pruebas escritas. Entonces yo debo preparar estas competencias conductuales o interpersonales. Ya vamos a ver cuál es el contenido de estas competencias conductuales y qué es lo que buscan evaluar, listo, pero vamos dando pinceladas por el momento de las pruebas escritas y así vamos completando la imagen, así vamos armando el rompecabezas. ¿Tenemos acceso al diccionario de competencias de la DIAN? Sí, en un momento yo se los comparto a través del chat. Si no lo hago, me lo recuerdan al final, pero yo se los comparto para que ustedes conozcan mejor estas definiciones. O incluso, por favor, un momento, y ya mismo lo vamos a ver. Sí, porque es algo muy importante. Disculpen que aquí estoy en este momento buscando el diccionario de competencias porque resulta muy pertinente para lo que vamos a ver. Listo. Resolución 59 del 2020 es. Aquí lo estamos viendo. Bueno, voy a compartir pantalla brevemente. Ahí está compartiendo, perfecto. Miren, se trata de la resolución 59 del 2020. En un momento yo les comparto esta resolución a través del chat, listo, para que la puedan descargar. Y aquí me van a hacer una definición de las competencias laborales que se requieren para ser funcionario DIAN. Entonces tenemos unas competencias básicas u organizacionales, unas competencias funcionales y unas competencias conductuales o interpersonales. Yo me voy a centrar en estas, ¿cierto? Las competencias conductuales o interpersonales. Entonces, aquí tenemos competencias conductuales, aquí las encuentro. ¿Listo? Vamos a buscar el inicio. Pido un poquito de paciencia. Ya llegué. Competencias conductuales e interpersonales. Aquí me hacen unas definiciones. Hay unas competencias que son para empleos gerenciales y hay unas competencias que son para el resto de empleos. ¿Listo? Entonces, las gerenciales las vamos a omitir. Vamos a, digamos, a visualizar las competencias que son más comunes para la generalidad de los empleos. ¿Cierto? Entonces, miren, tenemos competencias conductuales específicas, adaptabilidad es una de ellas. ¿Qué es la adaptabilidad?
capacidad para comprender diferentes perspectivas y responder oportunamente a diversas situaciones, contextos, medios y personas, modificando su conducta y formas de trabajo alineadas con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Miren incluso que, disculpen que salte, a mí me dicen el nivel en el que yo debo evidenciar esa competencia, que es el nivel 3 en este caso. Entonces el nivel 3 dice, se anticipa a los cambios en las diversas situaciones, contextos y medios, producto de la revisión de los objetivos bajo su responsabilidad, adecuando su propio accionar a los cambios necesarios. Conductas observables. Asume una actitud positiva y de autocontrol frente a los cambios, apoyado en el código de ética. Es proactivo en la identificación y adopción de los cambios para ajustar su accionar a situaciones, contextos, medios y personas. Vamos a leer otra competencia conductual o interpersonal. Compromiso con la organización. Entonces vamos a ver si esta está dentro de las competencias. Vamos a ver, miren, está trabajo en equipo. Vamos a buscar trabajo en equipo para que lo veamos teniendo en cuenta el ejemplo concreto. Vamos a buscar trabajo en equipo. Compromiso con la organización es otra competencia que me puede ser evaluada en el nivel, pero vamos a buscar trabajo en equipo. Allí está innovación, orientación al logro, orientación al usuario, al ciudadano, solución de problemas. Ya vamos a llegar. Trabajo en equipo. ¿Cómo se define esta competencia? Miren nuevamente. Es una competencia que me va a ser evaluada dentro de las competencias conductuales o interpersonales. Entonces yo voy a ver el contenido, trabajo en equipo, capacidad para trabajar con otros de forma coordinada, armónica y sinérgica, potenciando los aportes de cada integrante en pro del logro de los objetivos establecidos. Yo me voy a ver el nivel y se trata también del nivel 3. Miren que hay varios niveles de la competencia. ¿Qué son los niveles? El nivel 1 demuestra menos la competencia o se le exige que demuestre en menor grado la competencia. En el nivel 2 aumenta, en el nivel 3 aumenta, en el nivel 4 aumenta. ¿Qué quiere decir? Que en el nivel 4 debe demostrarse en gran medida la competencia de trabajo en equipo. Para el nivel 3, fomente el espíritu de colaboración, valorando positivamente los aportes de cada integrante y cuidando el buen clima laboral. Conductas observables. Orienta el trabajo del equipo, fomenta y reconoce la participación de todos, cuidando del buen ambiente de trabajo. Demuestra una actitud proactiva, receptiva y abierta frente a las decisiones adoptadas por el equipo. Entonces miren ustedes esta actitud, esta conducta que acabo de resaltar. Demuestra una actitud proactiva, receptiva y abierta frente a las decisiones adoptadas por el equipo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando uno tiene un equipo de trabajo y hay una persona que no le gusta nada de lo que los demás proponen, ¿cierto? Una persona que siempre quiere hacer lo que él considera mejor y todo lo que proponen los demás le parece malo. Puede que lo que propongan los demás no sea tan bueno, pero por lo general estas actitudes no evidencian la competencia de trabajo en equipo. Si cada vez que hay una propuesta de un compañero o de los demás compañeros, yo digo que esas propuestas no son buenas y que la mía sí lo es, entonces es posible que allí no se esté evidenciando que esta persona no tenga la competencia de trabajo en equipo, al menos no en el grado en el que se le requiere. ¿Listo? Bueno, muy bien. Allí ya vamos aterrizando aún más el contenido de lo que se me va a evaluar. ¿Listo? ¿Qué se evalúa entonces en la prueba de competencias conductuales o interpersonales? Me evalúan competencias comportamentales, porque esta es la denominación que se hace más comúnmente en la función pública, o también puedo decir que me evalúan competencias laborales relacionadas con el ser, hablando pues como de sinónimos. ¿Listo? Disculpen que en este momento no estoy respondiendo preguntas, pero tenemos muchas personas conectadas y es complejo seguir el hilo, pero yo en un momento voy a resolver
la totalidad de preguntas para que no nos vayamos con inquietudes de cara a las pruebas. ¿Listo? Luz Elena me pregunta, ¿la capacitación se puede escuchar después? Claro que sí, se puede escuchar después. De todas maneras, los invito a que esperen hasta el final porque ya vamos pasando la mitad de la presentación y al final les vamos a obsequiar un código promocional para que ustedes accedan al curso preparatorio que tenemos previsto para esta convocatoria. ¿Listo? Vamos a hablar de la tercera prueba, la prueba de integridad, que evalúa el razonamiento moral en términos de la moralidad pública o social que hacen las personas para guiar su proceder de manera recta en diferentes contextos laborales. Esta prueba es una prueba psicotécnica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya no me van a evaluar competencias comportamentales, sino que me van a evaluar el razonamiento moral. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí debo hacer una aclaración, y es que en Construyendo Méritos no preparamos para estas pruebas, porque desde el punto de vista ético, para ustedes no va a ser favorable que se prepare para una prueba psicotécnica, porque esto va a generar que se genere un sesgo en el resultado. La prueba de integridad es mejor resolverla sin una preconcepción de lo que me van a evaluar. No hay necesidad ni siquiera de prepararse porque ustedes conocen el contenido o cómo se evalúan las pruebas psicotécnicas o seguramente han participado de procesos de selección en los cuales se hacen pruebas psicotécnicas. Y estas pruebas, digamos, no obedecen a la misma lógica de las demás pruebas de la convocatoria. ¿Listo? Entonces, esta prueba, digamos que es una prueba bien aparte de las 3 pruebas restantes. Vamos a hablar de la última prueba, que es una prueba fundamental en la convocatoria, es una prueba eliminatoria y es de la prueba de competencias funcionales que evalúa los conocimientos teóricos, profesionales y o técnicos específicos y necesarios para desarrollar adecuadamente una determinada actividad laboral conforme lo determina para cada empleo el manual específico de requisitos y funciones de la DIAN. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Los conocimientos relacionados con las funciones del empleo. Vamos a ver nuevamente el manual de funciones y creo que ya sería la última vez, porque allí también me van a indicar o hay información de gran importancia. ¿Listo? Entonces vamos al manual de funciones. Miren que yo debo demostrar que soy capaz de desempeñar estas funciones. Por ejemplo, representar a la entidad en procesos judiciales. Yo debo demostrar como abogado que soy capaz, que tengo los conocimientos para representar a la DIAN en procesos judiciales, que también soy capaz de elaborar demandas, que soy capaz de proyectar actos administrativos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están esas competencias funcionales? Miren, aquí están. Aquí están las competencias funcionales que yo debo preparar. Derecho aduanero, procedimientos y sanciones, régimen cambiario, derecho comercial, contencioso administrativo, derecho tributario internacional, representación extrajudicial y conciliación y régimen penal. 9 competencias funcionales me pueden evaluar. Por eso yo les decía hace un momento, ¿me van a evaluar todo lo que me está diciendo el manual de funciones? No, es imposible. Imposible. Que a mí me pregunten, miren, aquí tenemos 18 ejes temáticos, le sumamos 10 más, 28 y 4 competencias. Eso sería antitécnico, Por lo general, a mí me evalúan entre competencias básicas, funcionales y comportamentales, en conjunto, los ejes temáticos entre 10, 15, ¿cierto? Algo razonable, pero a mí no me van a preguntar 15 temas distintos en las pruebas escritas, así estén en el manual de funciones, sería antitécnico. Seguramente me van a evaluar algunos de estos temas, pero no todos a la vez porque no sería correcto. ¿Listo? Entonces allí tenemos el contenido de lo que se me evalúa en la prueba de competencias funcionales. Los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo. Entonces yo les recuerdo, el empleo al cual yo me postulé tiene la siguiente función: representar a la entidad en procesos judiciales, extrajudiciales o administrativos que se le asignen de mediana y alta complejidad, así como el control de los términos en los mismos de conformidad con la competencia, normativa vigente, lineamientos y procedimientos establecidos.
Yo me pongo a ver las competencias funcionales y tengo competencias relacionadas con esta función. Por ejemplo, contencioso administrativo, fundamental. Representación extrajudicial y conciliación. Estas dos competencias funcionales están relacionadas con esta función que acabo de leer. El mensaje es entonces que ustedes deben conocer muy bien las funciones del empleo al cual se postularon. ¿Listo? Y las competencias que posiblemente me serán evaluadas en las pruebas escritas. Muy bien. Vamos a leer algunas preguntas. Bueno, no les he cargado la resolución para que la descarguen. En un momento lo hago cuando finalicemos la charla para que no se distraigan en ello. ¿Cuántas preguntas tiene la prueba? Miren, las últimas pruebas, la prueba de la convocatoria territorial 2019 que se aplicó a principio de año tenía 103 preguntas. Las pruebas que se van a aplicar a fin de mes de la convocatoria territorial Boyacá, Cesar, Magdalena, van a tener entre 140, 150 y 160 preguntas, como en ese rango. Y yo esperaría un número similar para la convocatoria DIAN, entre 150 y 180 preguntas. En total. Tengan en cuenta que para la prueba de integridad y para la prueba de competencias conductuales o interpersonales, ustedes pueden resolverla de una forma más rápida. Ya cuando me hablan de competencias funcionales y competencias básicas funcionales en las cuales se me evalúan conocimientos, en esas preguntas sí yo me tengo que detener más porque voy a tener que hacer un razonamiento distinto de memoria, de aplicación de conocimientos, ¿cierto? No es el caso de la prueba de integridad o de la prueba de competencias conductuales o interpersonales, que ya vamos a ver cómo se evalúa. Metodología. Aquí vamos a aterrizar aún más lo que son las pruebas escritas. Vamos a hablar entonces de la metodología de evaluación de las pruebas. Miren, hay una pregunta que yo no estoy, digamos, en este momento en capacidad de resolver, pero podemos indagarlo posteriormente. Hay unos empleos en los que dicen todos los procesos. En esos empleos que dicen todos los procesos, yo asumiría que no se trata de empleos adscritos a los procesos misionales porque debería estar especificado así en el manual de funciones. Pero, digamos, eso es algo que hay que resolver. Cuando dice todos los procesos en el manual de funciones, sí es posible que estos empleos estén asignados a los procesos misionales, pero eso se lo tendríamos que preguntar a la Comisión Nacional de Servicio Civil y no es una respuesta que yo esté en capacidad de dar porque es algo confuso. ¿Listo? Entonces, les pido disculpas, pero no puedo resolver esa inquietud en este momento. En este momento, podemos elevar la consulta a la CNSC. ¿Listo? Para la prueba, esta pregunta es buena. Para la prueba, ¿cuánto tiempo en horas para presentarlas? Miren, usualmente son entre 4 y 5 horas. Este es, digamos, el rango. Por ejemplo, el 27 de junio hay pruebas para la convocatoria territorial Boyacá, Cesar, Magdalena y se prevé que el tiempo de respuesta de las pruebas será de 4 horas 45 minutos. Listo, casi 5 horas. Hay que prepararse también fisiológicamente para las pruebas. Tener en cuenta que yo voy a estar sentado 5 horas resolviendo la prueba, ¿cierto? Entonces tengo que fortalecer esa habilidad de concentración. Jairo nos pregunta, ¿la prueba se aplica en semana o en fin de semana? Siempre un domingo, siempre. Diana nos hace otra pregunta interesante. ¿Las 4 pruebas se aplican el mismo día? Sí, el mismo día en un mismo momento. Entonces, tienen que resolver las 4 pruebas en una sola sentada. Discúlpeme la expresión. Hay que prepararse para ello. Bueno, Ana Give nos hace una aclaración o una precisión o una pregunta. Nos guiamos por el propósito principal del empleo, claro. Ustedes deben guiarse por el propósito principal del empleo y por las funciones para la prueba de competencias funcionales.
Recuerden que no se conoce fecha de pruebas para esta convocatoria. Las pruebas por temas de COVID es presencial. Sí, presencial, 100% presencial. No hay pruebas virtuales en la función pública. Jack nos hace una pregunta. Si es eliminatoria, ¿cómo vamos a hacer las 4 pruebas de corrido? Porque realmente ustedes presentan todas las pruebas, pero les van a dar una calificación definitiva y si, por ejemplo, no pasan el puntaje mínimo eliminatorio, la calificación que obtengan para las demás no será relevante. Es decir, las presentan todas, pero si resultan eliminados, pues no, no van a tener un puntaje definitivo en esas pruebas que no son eliminatorias. Mónica nos pregunta, ¿las pruebas las entregan todas o tienen algún orden? Siempre las entregan todas. Yo prefiero responder primero conductuales e interpersonales. ¿Cierto? A mí me parece mejor, pero esto cada uno verá cómo lo afronta. Ojo, Carlos, que nos dice que las pruebas son virtuales. No, las pruebas son presenciales. ¿Listo? Las pruebas se realizan en un cuestionario rellenando óvalos en una hoja de respuesta, como ICFES, como ECAES o Saber Pro, como una prueba de admisión a una universidad pública, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Ejemplos, para que vamos aterrizando el contenido de las pruebas escritas, competencias básicas u organizacionales y competencias funcionales. Estas pruebas se realizan bajo la metodología de juicio situacional. ¿Cómo es la metodología de juicio situacional? En la metodología de juicio situacional, a mí me van a proponer un caso hipotético, un conjunto de hechos, y yo a partir de ese conjunto de hechos debo resolver una serie de preguntas. Entonces vamos a ver, el señor Arbeláez, nacional colombiano, percibe ingresos en Estados Unidos por la suma de $100.000 al año, siendo estos los únicos que percibe. El señor Arbeláez manifiesta que desde hace 3 años vive en Estados Unidos. Sin embargo, su actual cónyuge y sus 2 hijos menores de edad aún residen en Colombia. Teniendo en cuenta el anterior postulado, sírvase resolver las siguientes preguntas. Primera pregunta. Para efectos fiscales, el señor Arbeláez es residente en... Ninguna de las opciones es correcta. En Colombia, al ser nacional colombiano y al ser su cónyuge e hijos menores residentes en el país. C, en Estados Unidos, al ser este el lugar de su domicilio, además del lugar del cual provienen más del 50% de sus ingresos. D, Estados Unidos, al ser este el lugar en el que ha permanecido por más de 183 días continuos o discontinuos en un término de 365 días. Es una pregunta muy específica de tributario, ¿cierto? Muy específica de tributario, pero este es el tipo de preguntas que yo me voy a encontrar. Entonces vamos a desgranar, vamos a analizar la estructura de esta pregunta. Primero tenemos este caso. Miren que yo para poder responder esta pregunta tengo que conocer muy bien el caso que acabo de leer, tengo que conocer muy bien los hechos. Por ejemplo, que el señor Arbeláez es nacional colombiano, que los ingresos que percibe son en Estados Unidos, que recibe $100.000 al año, que vive en Estados Unidos hace 3 años y que su familia reside en Colombia. Listo. Esos son hechos que yo debo conocer muy bien para resolver las preguntas. En este caso, para la primera pregunta, yo debo conocer esos hechos para resolver esta pregunta. Tengo que la pregunta está integrada por 4 opciones de respuesta. En algunas convocatorias CNSC solo usan 3 opciones de respuesta, pero eso no cambia pues en mayor medida. Tenemos 4 opciones de respuesta, pero solo una es correcta. Es decir, ustedes de aquí solo pueden seleccionar una, ya que solo una será correcta. Si ustedes no seleccionan la pregunta que es correcta, pues van a tener la pregunta mala porque no seleccionaron la clave de respuesta. ¿Listo? Pero adicionalmente, a partir de este postulado inicial, a partir de este juicio situacional,
Yo debo resolver 1, 2, 3 preguntas. ¿Listo? En este caso, el señor Arbeláez desea saber si es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia. Sí, porque es residente, no, sí, no. Solo una es correcta, solo una de esas opciones de respuesta es correcta. Esta es la estructura entonces o la metodología de evaluación para la prueba de competencias básicas u organizacionales y competencias funcionales. Es una metodología de juicio situacional con preguntas de selección múltiple con única respuesta. ¿Listo? ¿Por qué hablamos de esa metodología? Porque la Comisión Nacional del Servicio Civil, aquí hago un paréntesis, es la encargada de administrar y vigilar el régimen de carrera administrativa de la DIAN. Y es la comisión la que define la metodología de evaluación de los concursos públicos de méritos. Y desde ya hace aproximadamente 3 años, la comisión viene implementando esta metodología de evaluación en todos sus concursos públicos. ¿Listo? Entonces, esto es algo que ustedes deben tener muy claro. Cerramos aquí, metodología de juicio situacional, selección múltiple con única respuesta. Ahora vamos a ver ejemplos de la prueba de competencias conductuales o interpersonales. ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos que también obedece a la metodología de juicio situacional. Nos pregunta Lisette si se hacen con todos los protocolos. Miren, yo presenté solo unas pruebas este año de la convocatoria territorial 2019 y yo debo resaltar que esas pruebas fueron muy bien elaboradas, pues muy bien realizadas en el sentido de bioseguridad. Debo resaltar eso. Entonces, desde la comisión me parece que se hizo un gran trabajo para poder aplicar estas pruebas que obedecían a 12 departamentos del país. Es una prueba nacional y masiva. Y la prueba resultó muy bien aplicada, tanto por parte de la comisión como por parte de la Universidad Libre, que fue la encargada de operar ese proceso de selección. ¿Listo? Creo que fue la Universidad Libre. Muy bien. Estamos viendo entonces cómo son las preguntas en la prueba de competencias conductuales o interpersonales. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden que hace un momento vimos, bueno, fue la Fundación Universitaria del Área Andina, nos dice Paula, la que aplicó las pruebas de la convocatoria territorial 2019. Como les digo, muy bien aplicadas esas pruebas. A mí me pareció, desde el punto de vista de la logística, que todos teníamos la pregunta, fue la primera prueba en pandemia que se hizo. Ya después vino la convocatoria territorial 2019-2, yo no presenté esas pruebas porque Construyendo Méritos está en la ciudad de Medellín, es decir, yo estoy en la ciudad de Medellín y no quise viajar a presentar las pruebas, no me parecía necesario, porque yo simplemente presento las pruebas para poder traerles a ustedes con mayor conocimiento de causa esta metodología. ¿Listo? Entonces, la prueba de competencias conductuales o interpersonales tiene esta metodología también de juicio situacional. Recuerden que veíamos en mi manual de funciones que me van a evaluar trabajo en equipo. Recuerden que vimos la competencia de trabajo en equipo, la vimos en el manual, en el diccionario de competencias de la DIAN. Leímos lo que significa el trabajo en equipo. Entonces, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta, yo sé acá que me están evaluando trabajo en equipo porque es un ejercicio, pero cuando yo voy a presentar la prueba, yo no sé cuál es la competencia que me están evaluando. Tengan en cuenta eso. Entonces yo voy a abordar la situación y hagan de cuenta que no sabemos que me están evaluando trabajo en equipo. Leamos el ejemplo. En la entidad para la cual usted trabaja, han incorporado a través de concurso de méritos un grupo grande de profesionales nuevos. El concurso buscó vincular a personas recién egresadas de sus carreras profesionales y así fortalecer la comunidad de profesionales sin experiencia, permitiéndoles acceder a empleos públicos. Varios de los nuevos empleados se vinculan a su equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces allí tengo la situación.
Responda las siguientes 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Usted detecta que uno de los nuevos empleados tiene falencias en llevar a cabo algunas tareas básicas, pues no tiene la práctica para ello? Frente a eso, A. Permite que se apropie de los conocimientos a partir de la propia experiencia, así implique cometer errores. B. Les explica detalles del trabajo sin compartir toda la información para que pueda aprender de la experiencia. C. Se reúne con él periódicamente de manera informal para resaltar algunos procedimientos que puede mejorar. ¿Listo? Entonces, vamos a resaltar la estructura. Tenemos una primera situación que yo debo leer atentamente. Es decir, yo debo saber que hipotéticamente yo trabajo en una entidad y que llega un grupo nuevo de profesionales sin experiencia, ¿cierto? Llega un grupo grande de profesionales sin experiencia a la entidad para la cual yo trabajo. Ahora voy a responder esta pregunta. Yo detecto que uno de los empleados tiene algunas falencias para llevar a cabo algunas tareas básicas y me dan 3 opciones de respuesta. De estas 3 opciones de respuesta, solo una contiene la clave de respuesta. ¿Y por qué va a tener una opción la clave de respuesta? Porque evidencia la competencia que se me está evaluando en esta pregunta. Por ejemplo, en esta pregunta me están evaluando trabajo en equipo. Cuando yo voy a resolver las pruebas, yo no sé que me están evaluando trabajo en equipo en esta pregunta, pero cada pregunta obedece a solo una competencia: trabajo en equipo, adaptabilidad, orientación al usuario y al ciudadano, entre otras. Aquí me están evaluando trabajo en equipo. Resulta que de las 3 opciones de respuesta, solo hay una que demuestra en mayor medida la competencia de trabajo en equipo. Listo. ¿Cuál sería en este caso? Andrés nos dice la C. Yo también creo que sería la C. Demuestra en mejor medida la competencia de trabajo en equipo la persona que opte por la opción C. Si yo selecciono la C, tengo la respuesta correcta. Pero si selecciono la A o la B, no será una respuesta correcta, porque aquí también es selección múltiple con única respuesta. No se habla de respuestas correctas o incorrectas en teoría, porque realmente hay respuestas que evidencian la competencia que se me está evaluando. Las demás opciones de respuesta simplemente no evidencian la competencia que se me está evaluando, ¿cierto? Esto es importante. Y adicionalmente, yo a partir del supuesto inicial debo de responder las preguntas 2 y 3. Usted encuentra a uno de los empleados nuevos realizando una tarea asignada, pero sin tomar las medidas adecuadas. Frente a ello, usted deja que termine su tarea y le da las indicaciones para que lo haga bien. No le hace notar su propio error, pues debe aprender por sus propios medios. Se lo interrumpe y le indica de qué manera puede llevar a cabo la actividad de forma correcta. ¿Listo? Por mayoría, piensan que es la C. Yo también creo que es la C. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que es la C. ¿Por qué? Porque dentro de los indicadores de la competencia de trabajo en equipo está el ustedes, arropar, acompañar, permitir que los nuevos miembros del equipo de trabajo se integren al equipo de trabajo, ¿cierto? No implica conductas excluyentes, ¿cierto? Por ejemplo, la B es una conducta excluyente. La A puede que evidencie la competencia de trabajo en equipo, pero en menor grado, ¿cierto? Entonces yo debo seleccionar, digamos, la que evidencia en mayor grado la competencia de trabajo en equipo, haciendo la salvedad que a mí no me van a hacer esta advertencia inicial que tenemos en este ejemplo, que me están evaluando la competencia de trabajo en equipo en esta situación. No, a mí no me van a decir que me están evaluando trabajo en equipo. Eso es importante. Eso es efectos de este ejemplo. Por eso es que para ustedes es fácil responder, porque saben qué es lo que se está evaluando. Pero yo también puedo hacer un ejercicio inverso, y aquí estoy haciendo pues una sugerencia. Yo puedo definir
en esta pregunta me están evaluando esta competencia, ¿cierto? Para ello, ¿yo qué necesito? Conocer el diccionario de competencias de la entidad y foguearme, prepararme, digamos que repetir ejercicios de este tipo o preguntas de este tipo con retroalimentación. Eso me va a permitir a mí fortalecer la prueba de competencias comportamentales. ¿Listo? Vamos a hablar finalmente de los ejes temáticos a evaluar. Y aquí yo les voy a compartir brevemente mi pantalla. ¿Por qué? Porque yo debo estar muy atento de un momento muy importante del proceso de selección. Vamos a compartir nuevamente mi pantalla brevemente. Ya voy, disculpen un momento. Bueno, entonces tenemos dos cosas que yo debo ver. Vamos a ir a la página de la CNSC. Aquí estamos. Convocatorias en desarrollo. Y vamos a ver una convocatoria que ayer nos enteramos que van a hacer pruebas próximamente. O esta semana nos enteramos que es la convocatoria, se me pasa, Boyacá César Magdalena. Miren esta convocatoria. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Ya avisaron que las pruebas, miren, en avisos informativos me dicen, las pruebas son el próximo 27 de junio. Y me dicen que yo debo consultar la guía de orientación al aspirante. Miren, los aspirantes deben revisar la guía. La guía es un instructivo de pruebas. Entonces yo voy a descargar la guía. Y aquí me dice guía de orientación para la aplicación de pruebas escritas. Esta guía se publica cuando se anuncia la fecha de pruebas. Antes no. Miren, yo me voy a buscar la fecha de pruebas o la guía para la convocatoria DIAN